Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito en un nuevo vídeo para el canal. Y nada, hoy traemos la partida de Norman Osborn, Duende Verde, contra Hulka, que es algo que ya os anuncié en el unboxing de Duende Verde. Y ya os estuve un poco hablando de cuáles iban a ser las partidas siguientes, ¿no? Está en el escenario de Opa Hostil, lo vamos a jugar con Jennifer Walters, esta Hulka que trabaja como abogada también para tratar de lidiar con la empresa criminal de Norman Osborn, que se va a estar cambiando entre Norman Osborn y Duende Verde. Y luego la otra, que es Fórmula Mutagénica, la vamos a estar jugando con Hulk, no, perdón, con Iron Man en el aspecto de liderazgo, que es el único que nos falta para poder completar todos los aspectos del juego, ¿vale? A Hulk la vamos a jugar con Justicia y también por darle ese plus, ¿no? De estar lidiando judicialmente con la empresa criminal. Y nada, ahora os voy a hablar un poco de las normas y dudas que podéis tener cuando juguéis este escenario. Este escenario es muy sencillito. Es un poco engorroso con el tema de que se está cambiando de cara tanto el entorno que entra en juego desde el principio como el villano, ¿vale? Pero es muy sencillito, para mí es uno de mis favoritos. Como entenderéis, tampoco lo tengo tan jugado como pueden ser todos los escenarios de la caja base, porque me llegó pues el día que visteis el unboxing, entonces no he podido darle mucha tralla, pero bueno, creo que no tiene mucha complicación. La única complicación que tiene, y os lo traigo aquí, son este tipo de cartas, pero es todo por el mismo efecto, ¿vale? Dicen este tipo de cartas. Como aumento, coloca un contador de infamia sobre empresa criminal. Si no puedes hacerlo, quita un contador de locura de estado de locura. Bien, estas cartas, cuando entran en juego, cuando se descubren como cartas de encuentros, no tienen ningún problema, no tienen ninguna dificultad. Entra en juego y ya está. Como aumento, tienen la complicación de que si no estamos con la cara de Norman Osborn y estamos como Duende Verde, y si no estamos con empresa criminal y estamos en estado de locura, que siempre tienen que coincidir, ¿no? Estado de locura con Duende Verde, empresa criminal con Norman Osborn, vale. Pues si Duende Verde nos está atacando, imaginaos que solo queda un contador aquí y el aumento nos dice que tenemos que quitarle el contador que le falta, se dispara esta habilidad. Entonces aquí esto sí que puede generar un problema para la gente que juegue este escenario por primera vez. Y lo que sucede es que estado de locura, cuando no tiene contadores, se da la vuelta. Y también hay que darle la vuelta a Duende Verde. Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué queda el ataque? Porque recordemos que el ataque se inició con 3 de ataque Duende Verde. Vale, pues lo único que hay que hacer es, como os digo, darle la vuelta a estado de locura y volver a empresa criminal y darle la vuelta a Duende Verde para Norman Osborn. Y lo que hacemos es recalcular el daño. Esta estrella que tiene Norman Osborn como ataque se va a considerar 0 y lo único que se va a hacer es contar los aumentos, ¿vale? En este caso, 2. ¿Que nos toca alguna de estas dos como aumento? Pues en este caso simplemente no haría ningún daño, ¿vale? Simplemente se quitaría el contador. Y en este caso sería un daño, porque Norman tiene 0 más 1, ¿no? Y tiene al otro lado la estrellita que marca el aumento, ¿vale? Y simplemente es eso, es el único momento en el que puede haber cierta complicación, que es cuando nos ataque Duende Verde y le pidan cambiarse a Norman Osborn alguna de las cartas de aumento, ¿vale? Esa es la única complicación. Y luego, un poco, la estrategia que vamos a seguir con Jennifer Walters va a ser un poquillo arriesgada, pero os la voy a explicar ahora y a ver si sale, ¿vale? El tema es, el problema de Hulka es que solo tiene un tamaño de mano de 4 y tiene muy pocas cartas Hulka, quitando esta y alguna más que podamos tener, de esta y 2 copias, que le hagan robar carta o que le abaraten costes o cosas por el estilo, sobre todo en un mazo precon como es este, ¿vale? Es el preconfigurado de justicia de la caja base. Entonces, igual nos compensa más tratar de quedarnos un poco más trabajando aquí como abogada contra esta empresa criminal de Norman Osborn y luego, cuando ya tengamos mejoras que nos permitan robar, darnos la vuelta, ¿vale? Porque si vamos a estar yendo y viniendo, es posible que este villano nos penalice mucho, porque cada vez que cambiemos a Norman Osborn de Duende Verde, tanto en esta fase como en la 2 aún es más dura, nos va a hacer 3 de daño indirecto. Así que vamos a tener que andar muy pendientes de eso. Y nada más, la única novedad que os traigo es que por fin me han llegado
los tokens de los diferentes estados: estado duro, estado aturdido y estado confundido, que creo que nos va a ser mucho más visible que las tarjetas, ¿vale? Porque nos va a seguir permitiendo ver la carta, y a mayores pues vemos el estado que tiene cada personaje, ¿vale? Y nada más, hasta aquí la explicación y vamos con la partida. Vale, gente, pues ya estamos por aquí en el escenario de la OPA hostil contra Norman Osborn y nuestra querida Jennifer Walters, porque Tony Stark nos ha pegado una llamadita y nos ha dicho que oye, échanos aquí una mano con Oscorp, que está metiendo mano donde nadie le llama. Y nada, vamos a barajar aquí un poquillo y os cuento un poco, ¿no? El contenido: Norman Osborn 1 y 2, porque vamos a jugar en normal, el conjunto de encuentros normales y negocios arriesgados. Un conjunto de encuentros modular recomendado, siempre vamos a jugar en recomendado, al menos en esta primera vuelta que hacemos del viaje del héroe. Y vamos con trucos de duende, ¿vale? Hay algo que me da pena y es que iba a decir trucos de duende, no. El Duende Verde viene con un par de módulos muy interesantes, como son el de Electro y el de el Escorpión, pero creo que eso los vamos a reutilizar para una futura partida con Spider-Man, ¿vale? Que creo que va a quedar muy bien, y de hecho de cara a ese estreno de la próxima película de Spider-Man puede quedar muy bien subir una partidilla así para subirnos el hype. Y nada, os leo el plan principal. Nos dice aquí la OPA hostil de Norman Osborn que pongamos en juego la carta de entorno empresa criminal y barajamos el mazo de encuentros y avanzamos a la etapa 1B. Bueno, esto vamos a cortar por aquí y ahora vamos a barajar esto. Empresa criminal: el entorno nos dice que entra en juego con 2 contadores de infamia. Si no hay contadores de infamia sobre esta carta, dale la vuelta a Norman Osborn y a empresa criminal, y ahí es cuando entraría el estado de locura, ¿no? Y entraría nuestro amigo Duende Verde. O sea que ya sabemos que a este señor no se le puede hacer daño, es un tipo muy importante en la ciudad, así que solo se le puede atacar mediante su empresa criminal. Cuando le tocamos demasiado la moral con la empresa criminal, pues aparece la peor cara de Norman Osborn, ¿no? Y aparece ese Duende Verde. Entonces nada, esto hemos cortado, le vamos a dar la vuelta a esto. Recordad meter la obligación de la heroína, que ya la hemos metido, y nos dice: Norman Osborn se ha reunido con la junta directiva para planificar la adquisición, de una filial de Industrias Stark. Cuando se complete esta etapa, coloca uno de amenaza, uno de amenaza, ya estoy acostumbrado a leerlo así. Coloca uno por jugador de contadores de infamia sobre empresa criminal. Luego descarta una carta del mazo de cada jugador por cada contador de infamia que haya sobre esta empresa criminal. Y esto empieza con 2, así que nada. Empieza nuestro papel como abogada y vamos a ver: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos una mano de 6. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en el tremendo papeleo en el que nos va a meter nuestro amigo Norman Osborn. Robamos. Vale, interesante. Podríamos jugar por 3 esto y por 3. La verdad es que es una mano estupenda. Es una mano estupenda. Yo diría que sí. Vale, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a dar la vuelta ya a Hulka. Cuando entra en juego hacemos 2 daños a un enemigo. Se lo vamos a hacer a Norman Osborn. Como no podemos, ya os digo, solo podemos ir contra la empresa criminal, entonces se quitan 2 contadores, 1 por daño, y esto nos salta la disparada, ¿no? Entonces estado de locura entra con otros 2 contadores y también le damos la vuelta a Norman para convertirlo en el Duende Verde. El Duende Verde dice que cuando se muestra esta carta inflige 3 de daño indirecto a todos los jugadores que tengan adoptada la identidad de héroe. Joder, como tengo en la boca, que me trabo todo el rato. Así que nada, nos vamos a comer 3. De primeras le vamos a hacer 3 al Duende Verde. 3 aquí. Ahora, por 2 y 1, vamos a jugar esta. Nos vamos a hacer un daño agotándola. Es parte del coste, ¿vale? Agota furia concentrada y sufre un daño. Nos hacemos un daño y robamos una carta. Vamos a orientar siempre todo aquí. Vale. Y ahora yo creo que lo más interesante es pagar por 3. Vamos a jugar a Pájaro Burlón. Vamos a aturdir al villano y vamos a estrenar nuestros tokens de aturdimiento. Y yo creo que podemos intervenir aquí, ponerle un daño derivado a Pájaro Burlón. Y esta carta creo que me la voy a guardar.
y os explico por qué. No tanto por el daño, que es una mejora que nos va a dar más 2 de ataque, sino porque aturde. Y el Duende Verde pega muy, muy fuerte. Así que cuanto más lo tengamos en estado aturdido, mejor que mejor. Así que, aunque robemos una carta menos, puede que nos sea útil para ir ralentizando el juego del Duende Verde. El miedo que me da, que pues por diferentes cartas que hay en su baraja puede acabar volviendo a Norman Osborn y entonces esta carta se nos invalida un poco. Pero bueno, veremos. 1, 2, 3 y 4 cartas. Porque el tamaño de mano ahora de Hulk es de 4. Vale, pues ahora, turno del villano. Vamos a poner uno de amenaza sobre el plan principal. El Duende Verde nos quiere atacar, pero está aturdido. Y ahora, carta de encuentros. Cuando se muestra esta carta, elige entre darle al villano una carta de aumento boca abajo o colocar 2 contadores de infamia sobre empresa criminal. A la empresa no podemos poner contadores de infamia, así que le vamos a dar una carta de aumentos, que vamos a dejar... Yo creo que la voy a dejar aquí, así me voy a acordar de ella, y tampoco es importante que la veáis ahora. Y esto, yo creo que ahora que tenemos ganado el espacio de... todo este espacio de... al trípode, que he conseguido liberarlo, pues mejor. Vamos a poder manejar todo esto muy bien. No sé si dejarla aquí, a lo mejor. Sumaría al ataque. Queda un poco raro, ¿no? Vamos a dejarla por aquí. Vale, bien. Entonces, turno para nosotros. Lo primero que voy a hacer es hacernos un daño. Nos vamos a ir ya a 5 y vamos a robar una carta. Siempre voy a intentar orientar todo hacia este lado, cuando esté agotado. Vale, ahora... Esto no tiene guardia. Eso es interesante. Por 4 podríamos bajar la mansión y ganaríamos al late. La verdad, no sé cuál es la mejor jugada ahora, ¿eh? A largo plazo, creo que la mansión nos va a ser más interesante que aturdir al Duende Verde. Vamos a sufrir un poquillo más, pero creo que nos va a recompensar mucho más, porque una de las grandes debilidades de Hulka, como ya os hablé en el previo, es el tamaño de mano. O sea que, sintiéndolo mucho, me voy a descartar de 4 cartas para jugar la mansión. Vamos a pegar de 3 aquí, este cae derrotado. Vamos a intervenir de 1 con pájaro burlón y nos vamos a defender con ella. Entonces ya no es tan apremiante el tema de aturdir al señor Duende Verde. Y lo que no sé si voy a hacer es robar carta, la verdad. Nos da un poco igual, ¿no? Nos va a dar igual, yo creo. Vamos a ver qué tiene aquí. Vale, puñetazo demoledor. Me la voy a descartar porque no me interesa. Me interesa más llegar a esta segunda copia, yo creo. Vale, entonces enderezamos y robamos 1, 2, 3 y 4 cartas. Vale, ahora le toca al villano. Token de amenaza aquí. Vale, estoy revisando todo el tema de iluminación. Disculpadme un segundo, creo que no se me ha movido nada. Vale, entonces ahora el villano nos quiere atacar. Nos vamos a defender con pájaro burlón. Y es 3 más 1. Y dice que coloquemos un contador de infamia. Como no podemos, quitamos 1 de estado de locura. Primero se resuelve esto. Vamos a quitar 1 de aquí. Vale, está 4 más 5 y quitamos otro contador. Vale, esto es un problema porque esto va a saltar. Entonces volvemos aquí a esta empresa criminal. A este señor le salta esto también. Y entonces se recalcula el daño. Son 0, 1 y 2 daños. O sea que igualmente pájaro burlón va a caer derrotada. Gracias, pájaro. Es una de las cartas más útiles, ¿eh? Aunque viniera ya en la caja base, hay muchos decks con la siguen utilizando. Es un aliado muy bueno, pájaro burlón. El daño de Norman Osborn Duende Verde lo voy a dejar aquí porque sí es más útil, que yo pueda ir cambiando la identidad y seguís viendo el daño que tiene infligido el villano, ¿vale? Carta de encuentros que nos dice que obligación. Vale, asignar una ficha de aceleración al plan principal o agotarnos. Y tenemos doble personalidad. Bueno, pues nada, nos vamos a poner así y nos vamos a agotar. Vamos a retirar trabajo jurídico de el juego, ¿vale? Recordad que no va al descarte, que va fuera del juego.
Pues nada, Norman Osborn tiene muchos amiguitos por los juzgados y nos lo está poniendo complicadete. Así que nada, nos vamos a dar turno. Y ahora, a lo mejor no fue malo del todo, ¿eh? A lo mejor no fue malo del todo. Vamos a robar una carta. Vale, interesante. Pasa que ahora tenemos demasiadas cartas buenas en mano. A ver cómo sale esto. Vamos a darnos la vuelta. Le vamos a hacer 2 daños. Esto salta. Entonces ahora esto también se cambia. Nos va a hacer 3 daños por su habilidad. Estamos ya a 8. Pero nos vamos a hacer uno más con esto. Os voy a girar siempre así. Voy a intentar orientar siempre todo al mismo lado. A ver si me acuerdo. Y robamos una carta. Que no nos vale de mucho tampoco. No nos vale de mucho. Vale, yo creo que aquí... Ay. Por 3 voy a jugar un doble personalidad. Me voy a dar la vuelta. Y voy a robar cartas hasta alcanzar el máximo en mi mano, ¿vale? Tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Esto sale. Ahora creo que estas 3 puedo descartarlas y bajar la última mejora que no puedo utilizar porque solo se puede utilizar como héroe. Y vamos a dar turno. Vamos a correr el riesgo de que este hombre vuelva a saltar, pero bueno, por lo menos ya tenemos mesa montada, que es lo que más nos preocupa con Hulka. Y estas 2 cartas nos van a servir mucho. Daos cuenta que mirad, costes 4, como pueden ser estos 2 aliados que son importantísimos para Hulka, si no tenemos mejoras que nos hagan robar cartas, cuando robas solo 4 es muy difícil, ¿vale? Entonces nada, vamos a dar turno. Y robamos 1, 2, 3, 4, 5... 6, vamos a evitar uno de amenaza en el plan porque dice protesto, interrupción. Cuando vaya a colocarse amenaza sobre un plan, evita uno de esa amenaza. Así que ese lo evitamos. Ahora, interrupción obligada. Cuando el Duende Verde vaya a ejecutar el plan, en vez de eso quita un contador de estado de locura. Lo quitamos. Y ahora, carta de encuentros, que nos dice que cuando se muestre esta carta, Norman Osborn no es así. Colocamos uno de amenaza adicional. Vale, 2 de amenaza aquí. Y este señor nos da turno. Así que nos vamos a curar de 5, que tiene muy buena recuperación esta mujer. Nos vamos a dar la vuelta. Le vamos a hacer 2 daños al Duende Verde. Y salta 5. Vamos a robar una carta. Vamos a robar otras 2. Que manía. Cogerlo para donde no es. Nos hacemos otros 2 daños. 1 y 2. Fijaos ahora qué cantidad de cartas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas, ¿vale? Una barbaridad. Y ahora, las que menos nos interesan. Pues mirad. 1, 2, 3 y 4 para jugar a Nick Fury. Y vamos a elegir robar 3 cartas. 1, 2 y 3. Esto va al descarte. Con Nick vamos a intervenir aquí de 2. Esto cae derrotado. Vamos a ponerle un daño derivado a Nick. Ahora no tenemos mucho daño acumulado, así que creo que la apisonadora me la voy a reservar. Ahora creo que pagando con estas 4, son 2, 3 y 4. Vamos a jugar a Daredevil, que lo vamos a utilizar para intervenir aquí. Y ya dejamos súper limpio el plan. Vamos a darle el daño derivado a Daredevil, que dice que después de que Daredevil intervenga, inflige un daño a un enemigo. Se lo vamos a hacer al Duende Verde, que ya está a 6 de daño. A 14 salta su siguiente fase. Y yo creo que estas me las voy a guardar aunque roben muy poquillo, porque estas 2 sobre todo son muy buenas cartas. Y esta, al ser tan barata, a lo mejor incluso nos puede ayudar para pegar de 6 para el siguiente turno. Así que nada, vamos a enderezarnos.
Esperemos que nos salte esto, ¿vale? Esto es lo que más me preocupa, mantenerlo aquí, porque si no vamos a estar comiéndonos daño todo el rato. 1, 2, 3 y una más son 4. Vale, ahora amenaza sobre el plan. El villano nos ataca, nos defendemos con Nick Fury, que son 3. 4, 5, quita un contador de estado de locura. Vale, pues entonces lo de siempre, ¿no? Quitamos este contador y recalculamos el daño. Muy fácil. Estado de locura entra con 2 contadores. Ahora son 0 y 2 son 2 daños. Así que Nick cae derrotado. Gracias, Nick. Y carta de encuentros. Carta de encuentros nos dice que colocamos 2 contadores sobre empresa criminal. Si no podemos hacerlo, quitamos otros 2, ¿vale? Pues nada, 2 contadores sobre empresa criminal. Sigue creciendo este hombre de la mafia, ¿no? Y nos da turno. Tenemos 6 daños. Vamos a hacernos 2 más para robar 2 cartas. 1 y 2. Un 3 lo vamos a cambiar por un 5. Estamos ya a 8. Robamos otra carta. Fijaos qué importante es tener mejoras sobre la mesa, ¿eh? Y ahora creo que vamos a hacer lo que dije antes, ¿no? Yo creo. Vale. Primero creo que es más importante. Vamos a pagar 3. Bajar a Gata. Vamos a hacerle 3 daños a Norman Osborn. Como no podemos, estamos interviniendo sobre empresa criminal. Quitamos sus contadores. Ahora otro más con Gata. Así que esto salta. Le damos la vuelta a empresa criminal. Le vamos a poner daño derivado aquí. Estado de locura entra con 2. Vamos a darle la vuelta a nuestro amigo Duende Verde. Está a... salta ahora la trigger de hacernos 3 daños. Nos vamos a ir a 11. Vale, y aún tenemos a Daredevil. Vale, ahora vamos a pagar 1 para jugar esto. Después de que realices un ataque básico, preparamos a Hulka. Vale, aquí a lo mejor, no sé si esto lo invalida, porque primero ataqué con Hulka y luego con Gata. A lo mejor para que no invalide en todo caso, quitaríamos primero con Gata y luego con Hulka. Y entonces lo siguiente que se hace exactamente después es el ataque básico. No sé si se cierra la ventana una vez que ya hayamos atacado con Gata Infernal, ¿vale? O sea, solo sería cambiar el orden de los ataques, pero bueno. Yo creo que no se cierran así, que no lo hemos hecho mal. Así que después de que realices un ataque básico, preparamos a Hulka. La preparamos y pegamos de 3. Vale, y este hombre está a 5. 4 a 9. Estaría ya a 5. Me voy a seguir guardando la apisonadora. Yo creo que la apisonadora nos va a compensar para que una vez que salte Duende Verde, pegarle todo lo que podamos. Estamos a bastante daño, pero creo que no nos importa. Y creo que voy a pegar con Daredevil también. Vamos a pegar de 2. O sea que le vamos a cambiar esto y que se quede a 11. ¿Por qué? Porque obviamente lo que más interesa con Daredevil en casi cualquier situación es guardarlo para intervenir, ¿vale? Porque de paso que intervenimos, además estamos infligiendo un daño. ¿Qué sucede? Que este tío es muy escurridizo. Se nos puede volver a empresa criminal, va a seguir acumulándonos daños a nosotros, a los aliados también. O sea que es muy complicado. Vamos a dejarlo así, vamos a defendernos ahora con Daredevil, que pega muy fuerte este hombre, y continuamos. O sea que enderezamos. Vamos a dar turno robando 3 cartas. 1, 2... 3 y 4. Nos robamos carta de encuentros a mayores. Vale. Jessica puede estar muy bien también. Pega bastante duro. Ok. Vale, pues una amenaza al plan. Ahora el villano nos ataca. Nos defendemos con Daredevil. Nos ataca de 3 y 4. O sea que Daredevil cae derrotado. Gracias Matt Murdock. Y carta de encuentros. A ver qué dice la carta de encuentros. Otro plan secundario. Cuando se muestre esta carta, como Norman Osborn, que no es el caso, colocamos una amenaza adicional. O sea que no es Norman Osborn, simplemente vamos a colocar, porque es Industrias Oscorp, vamos a colocar 2 de amenaza sobre este plan secundario, que nos va a venir muy bien ahora a nuestra querida Jessica. Así que ahora nos tocaría a nosotros. Estamos 5, 6, 11.
Vale, de momento voy a robar una carta. Lo que más me preocupa aquí es que este, al saltar a su siguiente fase, nos inflige 4 de daño indirecto, ¿eh? Vamos a robar una carta. Vamos a dejarnos aquí la carta de encuentros a mayores. Yo creo que ahí refleja, pero no en exceso. Así que vamos a barajar. Y a ver cómo hacemos esto. Es daño indirecto, así que en todo caso siempre lo podríamos repartir entre los aliados y creo que es lo que vamos a hacer, ¿eh? Nada, vale, listo, cortamos aquí. Porque estamos a 5, 6 son 11. Vamos a robar 2 cartas, 11, 12 y 13 daños. Vale, estamos a 2 de morirnos, ¿eh? 1 y 2. Entonces, voy a intervenir aquí de 2. Vamos a derrotar este plan secundario. Sí, vamos a derrotar este plan secundario, que nos va a dar igual hacerlo con esta que con Jessica. Vamos a añadir aquí un daño. Vale, y esto está a 11 también. A 11. Vale, pues vamos a... por 3 recursos que pueden ser 1, 2 y 3. Vamos a bajar a Jessica Jones. Y tenemos que repartirnos 4 daños. Tenemos que repartirnos 4 daños. Es que no me quiero deshacer de Apisonadora Gamma, porque otra cuestión sería devolvernos a Gata, volverla a jugar. Pero no quiero hacer eso. O sea que... vamos a pegar de 3. Entonces son 5 y 6 son 11 y 3, 14. ¿Vale? Entonces esto salta. Y lo vamos a pasar ya a la última fase. Fase 2. Siempre salta en la misma identidad en la que esté. Dice, cuando se muestra esta carta, haz 4 de daño indirecto. 3 se los va a comer Jessica, que va a ser nuestro paraguas. Y 1... y 1... y 1 no vaya a ser... es que es demasiado arriesgado ponérnoslo a nosotros, quedarnos solo a 1 de vida. Así que 1 se lo va a comer Gata también. Y 1 se lo va a comer Gata. Estamos sacrificando todo por querer llegar al punto en el que poder hacer el máximo daño posible con la Apisonadora, y creo que ahora me voy a dar la vuelta. Porque hay que curarse de esto. Porque es demasiado risky quedarnos así. Así que nos vamos a dar la vuelta. Con 13 daños. Esta me la puedo descartar, yo creo. Para ver si robamos algo más interesante. Y estas dos sí que me interesan. Así que nada. Enderezamos y robamos 6 cartas, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, sería una amenaza al plan que vamos a evitar con la habilidad de Jennifer Walters. El villano planifica, en vez de eso quitamos 1 de estado de locura. Y carta de encuentro, carta de encuentro. La primera que robamos fue esta. Recordad que las reglas, cuando robamos una carta de encuentros adicional, tanto las reglas como los creadores del juego dicen que no importa en el orden en el que las quieras resolver, ¿vale? Eso ya depende del jugador, por si alguien tiene esa duda respecto a eso. La primera, bueno, es un accesorio que le queda ahí al Duende Verde para el siguiente turno. Y la segunda, wow, pues otro accesorio, o sea que nos va a pegar muy duro, ¿eh? Está acumulando todas las bombas calabaza que puede para podernos pegar. Ojo que pega de 4, más 2 de daño indirecto, más 2 de daño indirecto sería de 8. De mínimo nos va a hacer 8 en el siguiente turno. Cuidado, cuidado, que se nos puede desmadrar esto. Pero bueno, está a 18 de vida. Muy bien. Y si está a 18 de vida, yo creo que a lo mejor no interesa curarnos. Serían 13 y 3, 16. Vale, yo creo que lo tenemos, ¿eh? Me voy a dar la vuelta. Al darnos la vuelta, pegamos 2 daños. Se los vamos a hacer al Duende Verde. Vamos a robar una carta.
Vale. Vale. Ahora, por 4 podríamos hacerle 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vale, pues ya lo tendríamos. De hecho, estamos a 13. De hecho, aún podemos robar otra carta. Hacernos un daño más. ¿Vale? Esta es la razón por la que estuve guardándome esta carta todo el tiempo, ¿vale? Robamos una carta. Y ahora vamos a pegar de 3. Este señor se va a 5 daños. Y ahora, pues muy fácil, ¿no? De hecho, vamos a hacerlo así. Para hacerlo siempre, como os digo, ¿no? Siempre lo más limpito posible. Vamos a descartarnos de 1, 2, 3 y 4. Vamos a jugar Nick Fury. Vamos a robar 3 cartas. 1, 2 y 3. Vamos a intervenir de 2 con Nick Fury. Esto se quita. Vamos a añadirle el daño derivado. Y ahora sí, yo creo que pagando 4, que nos da igual, pueden ser estas 4, por ejemplo. Vamos a jugar la apisonadora gamma, que nos dice que inflige X de daño a un enemigo hasta un máximo de 15. X es la cantidad de daño que tengas acumulado. Tenemos 14, le vamos a hacer 14 de daño a este buen hombre. O sea que son 5, 10 y 14 de daño. El duende verde se acaba de comer una colleja enorme y se ha ido a 15, 18 a 19, ¿vale? En 18 habría ya perdido, o sea que nos sobra un daño. Hemos dejado la OPA hostil completamente solucionada. De nada, Tony Stark, ya te paso el número de cuenta para que me ingreses lo que cobro. Esto ya lo podemos descartar si queremos. Y nada, hasta aquí la partida de hoy. Como veis, se nos acumulaba aquí un ataque que iba a venir muy gordo. De todas formas, teníamos a Nick para defendernos, o sea que podía haber sido de infinito, que nos da igual. Nick nos hubiese defendido. Y nada, veis que es importante con Hulka la sinergia de estar con estas dos mejoras, robando cartas y comiéndonos daño para que cuando salga la única copia de apisonadora gamma, poder utilizarla y pues lo que veis, ¿no? En un solo turno reventar un turno completo de un villano. Como es la única copia, por eso me la he mantenido en mano, a pesar de que eso me estaba obligando a robar una carta menos, porque así, en el momento en el que fuese preciso, poder utilizarla para acabar con el villano. Y nada, hasta aquí. Este es uno de mis escenarios favoritos, ya os digo, y espero que lo hayáis disfrutado y me dejéis en los comentarios vuestras impresiones. Un abrazo y nos vemos en la siguiente partida. Chao.